Hola a todos. Bueno, a continuación voy a hacer un resumen de la primera clase de Crystal Ball. He corregido algunos errores que había cometido en el momento de la explicación y he aumentado algunas correcciones. Así que este es el resumen. Una compañía farmacéutica que pretende lanzar un nuevo producto al mercado y para ello tiene un comportamiento incierto que va a estar en función a 5 variables aleatorias. Entonces, tenemos esta tabla predefinida en donde tenemos que ir trabajando y asignando las variables aleatorias. En este caso, la primera variable aleatoria es correspondiente a los costos de la prueba. Entonces, dice que va a ser cualquier valor entre 3 millones y 5 millones y que van a tener la misma probabilidad de ser el costo real de la prueba. Entonces el costo de la prueba se va a encontrar en esta sección, costo de la prueba. Y bueno, acá tenemos que definirla. El problema nos sugiere que trabajemos con una distribución uniforme y es porque en los datos nos dan que el costo va a estar entre 3 millones y 5 millones con la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces hacemos clic en la celda, vamos a definir la suposición, buscamos la distribución uniforme, le damos a aceptar y aquí anotamos, ¿no? Como estamos expresando los valores en millones, en este caso va a ser mínimo de 3 y máximo de 5. Le damos a introducir y aceptar. Bueno, entonces ya tenemos aquí la primera variable aleatoria. La segunda variable aleatoria corresponde a los costos de comercialización. Entonces, los costos de comercialización van a estar definidos por una distribución de tipo triangular, en donde podemos ver que los valores van a estar comprendidos entre 12 millones y 18 millones con un valor muy probable de 16 millones. Entonces, vamos a definir la suposición, buscamos a la distribución triangular, le damos en aceptar y bueno, el mínimo es de 12 millones, un máximo de 18 millones, en este caso estamos trabajando expresando los valores en millones, por eso estoy colocando simplemente esos valores. Le damos a introducir, podemos ver que ya se ha modelado esta variable y le damos en aceptar. Ya tenemos la segunda variable aleatoria. La tercera variable aleatoria corresponde al número de pacientes curados y para ello dice que las pruebas preliminares muestran una tasa de curación del 25% para 100 ensayos. Entonces, tenemos como sugerencia trabajar con la variable aleatoria con una distribución binomial. Entonces hacemos clic en la celda donde queremos definir la variable. Vamos a buscar ahora la distribución binomial. Y bueno, nos dice que teníamos un 25% de probabilidades. En este caso las probabilidades las vamos a ingresar en tanto por uno. Y tenemos 100 pruebas. Le damos a introducir y a aceptar. La siguiente variable aleatoria es la tasa de crecimiento de la miopía. Entonces, esta tasa de crecimiento de la miopía va a estar expresada por dos situaciones, por dos escenarios, una con competencia y una sin competencia. Nos dice que existe una probabilidad del 75% de que el mercado aumente entre un 0 y un 5%. Pero también existe una probabilidad del 25% de que un producto de la competencia se lance pronto al mercado, por lo que este producto disminuiría el mercado potencial de Clearview, que es el producto que se quiere ingresar al mercado, en un 5 a 15%. Entonces vamos a trabajar en este caso con una distribución personalizada, ¿no? Es una variable aleatoria que va a seguir dos escenarios distintos y por eso tenemos que construirlo. Vamos a seleccionar la celda donde queremos que vaya la variable, le damos en definir su posición y buscamos la opción personalizada. Le damos en aceptar. Vamos a buscar aquí los parámetros y vamos a trabajar con los rangos continuos. En este caso vamos a tener un mínimo de 0%
analizando el caso sin competencia y un máximo de 0,05, es decir, un 5% de crecimiento del mercado. Y una probabilidad asociada al 75%. Con eso estamos diciendo que hay una probabilidad del 75% de que el mercado crezca de un 0,5%. Le damos a introducir. El segundo escenario decía que el mercado va a reducir en un 15% a un 5% con la competencia. Entonces el mínimo será el 15%. Como estamos trabajando en negativos, el mínimo es el 15%. Y el máximo el 5% negativo. Y la probabilidad asociada es del 0.25. Introducimos estos valores y podemos ver aquí que ya tenemos el comportamiento de los dos escenarios en una variable aleatoria. Entonces ya está, le damos en aceptar, ya tenemos definida la cuarta variable aleatoria. Por último tenemos a la variable aleatoria correspondiente a la penetración en el mercado y nos dice que va a ser la participación eventual del mercado, un total de productos se va a distribuir de manera normal alrededor de un valor medio de 8% y una desviación estándar del 2%. Entonces vamos a ir a definir esta variable aleatoria. Vemos que sigue un comportamiento normal, le damos a definir su posición y vamos a buscar la distribución de probabilidad tipo normal continuo. Le damos a aceptar y bueno, la media es 8%. Tenemos que introducir los datos en tanto por 1, por lo tanto es 0,08 y la desviación estándar 0,02 correspondiente al 2%. Le damos a introducir y ya está. Ahora tenemos que definir las previsiones o pronósticos. En este caso van a ser correspondientes a la ganancia bruta y a la ganancia neta. La ganancia bruta correspondiente a todos los ingresos que se van a tener si se aprueba el producto, y la ganancia neta, la diferencia entre la ganancia bruta y los costos. Vamos a ir completando la tablita de los costos que están expresados en millones. Dice el costo de desarrollo de Clearview hasta la fecha. Vamos a buscar ese dato y dice que hasta ahora Vision Research ha gastado 10 millones en el desarrollo de Clearview. La empresa gastó 10 millones hasta el momento, y como estamos expresando los valores en millones, por lo tanto aquí es 10. El costo total va a ser la suma de todos los costos generados. Bien, vayamos a la siguiente tabla. Aquí estamos analizando a los pacientes curados. Bien, aquí vamos a ver la variable aleatoria pacientes curados nos va a decir cuántos pacientes se han curado con la medicina. Y aquí nos dice que la FDA, la instancia que va a decir si el producto entra o no en el mercado, va a decir si se rechaza o si se aprueba. Entonces, si nuestro valor, el número de pacientes curados, es mayor o igual a 20, entonces el producto se acepta. Y si el producto es, bueno, si el número de, si los pacientes curados son menores a 20, en el caso contrario, el producto se rechaza. El estudio de mercado nos dice personas con miopía en los Estados Unidos. Vayamos a ver este dato en el enunciado y nos dice que actualmente en Estados Unidos hay 40 millones de personas con miopía. Entonces, como aquí estamos expresando los valores en millones, colocaremos 40. Y aquí, personas con miopía después de un año. Aquí vamos a afectar la tasa de crecimiento en un año, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener el valor presente de las personas que tienen miopía multiplicado por la tasa de crecimiento, es decir, 1 más la tasa de crecimiento. Aceptar. Bueno, la siguiente tablita
corresponde a las ganancias. Y teníamos la variable aleatoria correspondiente a la penetración del mercado. Y la siguiente celda corresponde a la ganancia por cliente en dólares. Y el enunciado nos dice que la ganancia por cliente es de $12. Por lo tanto, aquí va a ser $12. La ganancia bruta si se aprobó el producto. Entonces, ya estamos hablando aquí de las variables de salida, es decir, las previsiones o pronósticos. En este caso, la ganancia bruta si se aprobó el producto va a ser igual a las personas que tienen miopía después de un año multiplicado por la penetración del mercado, es decir, cuánto porcentaje de este mercado nos corresponde para que podamos vender nuestro producto, multiplicado por la ganancia en dólares por cliente. Tenemos que notar que las previsiones tienen que estar definidas en fórmula inicialmente. Entonces, aquí ya hemos definido una variable de previsión, por lo que tenemos que definirla. Ya hemos expresado esta variable en fórmula, ahora tenemos que definirla, y por eso vamos a definir presionando en definir previsión. El nombre de la variable se mantiene ganancia bruta si se aprobó. En este caso estamos hablando de millones de dólares. Aceptar. Y como pueden ver, ya se ha pintado de otro color y ya hemos definido a la previsión. Y por lo tanto, tenemos la última variable, en este caso la ganancia neta, que habíamos dicho que va a ser la diferencia entre la ganancia bruta y los costos. Pero si se acepta, si no se acepta, entonces lo único que vamos a tener son costos y no vamos a tener ingresos. Ahora, por eso vamos a colocar una función si correspondiente a lo siguiente. Si, y para eso vamos a utilizar este valor, esta celda que nos va a decir si se acepta o si se rechaza. Entonces vamos a colocar si este valor es igual a se acepta, entonces el valor va a ser correspondiente a la diferencia de la ganancia bruta y los costos totales que se hayan generado. Si no es de esta forma, es decir que se ha rechazado el producto, entonces vamos a tener solamente costos generados. Analicemos los costos. Tenemos costos de desarrollar el producto, tenemos los costos de hacer las pruebas, los test, y tenemos los costos de comercialización. Si no llegáramos a aceptar el producto, es decir que si nos rechazaran, no vamos a tener costos de comercialización, vamos a tener costos de hacer las pruebas y costos de hacer el desarrollo del producto. Entonces va a ser un valor negativo. Entonces tendríamos que colocar acá menos el costo de desarrollo menos el costo de la prueba. Entonces con esto ya hemos definido en fórmula la variable de previsión. Entonces hacemos clic en esta variable, en esta celda, y definimos previsión correspondiente a la ganancia neta expresada en millones, y vamos a poner en unidades millones de dólares. Le damos en aceptar. Bien, entonces ya hemos definido todas las variables aleatorias y todas las variables de salida, en este caso las variables de previsión. Ahora tenemos en esta parte la sección de la ejecución de la simulación. Podemos ver acá que tenemos paso a paso, tenemos el botón de iniciar, es decir, correr las 5000 corridas. Ahora tenemos acá las preferencias de ejecución, donde vamos a poder elegir si vamos a utilizar simulación Monte Carlo o hipervínculo latino, la velocidad y otras pruebas. Bueno, entonces nosotros vamos a iniciar las 5000 pruebas. Podemos cambiar acá, nosotros podemos poner más pruebas o menos pruebas según lo que queramos lograr, y podemos hacerlo paso a paso. No podemos decir una primera iteración y miren los valores cambian. Podemos hacer esto, pero nosotros queremos hacer las 5000 corridas, entonces vamos a restablecer estos valores y vamos a iniciar. Entonces, como podemos ver acá, se nos ha abierto los resultados, los gráficos resultantes.
Y para esto tenemos aquí primero un panel de control donde podemos ver las pruebas totales que se han hecho las 5000 pruebas, un resumen de estadísticas. Y también tenemos las gráficas, los resultados de las variables de previsión. En este caso teníamos una variable correspondiente a la ganancia bruta si se aprueba el proyecto. O sea, que el producto ingrese al mercado. Y podemos ver aquí que sigue una distribución normal. Bueno, a simple vista. Si nosotros quisiéramos hacer algunas conclusiones, podemos decir lo siguiente. La ganancia bruta sí se aprobó. Entonces, nosotros teníamos esta variable definida por la multiplicación de la gente que tiene miopía, multiplicado por la penetración del mercado y multiplicado por el precio la ganancia por persona. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que generemos ganancias brutas, es decir, que el rango esté comprendido entre 0 y el infinito, podemos ver que tenemos una certeza, una probabilidad del 99,97%. Entonces tenemos un 99% de que se va a generar ganancia bruta, es decir, que tenemos un 99,97% de que el producto sea aceptado. También tenemos la ganancia neta, que era la diferencia entre las utilidades brutas, la ganancia bruta y los costos. Entonces, y podemos ver acá el comportamiento que sigue. También podríamos tener aquí unas opciones. Por ejemplo, acá en la pestaña previsión tenemos estas opciones. Tenemos abrir un gráfico de sensibilidad, ajustar una distribución de probabilidad y definir su posición a partir de previsiones. Entonces, vayamos con ajustar la distribución de probabilidad. Y nos dice que la que más se acerca es una distribución de tipo Weibull. Y de la misma forma podríamos saber cuál es la probabilidad de que tengamos una utilidad mayor a 15 millones de dólares. Entonces le damos a aceptar y la probabilidad de que nosotros tengamos una ganancia neta mayor a 15 millones de dólares es del 23,97%. Bueno, entonces concluimos de esta manera los resultados que nos ha dejado el modelar este ejemplo.